Bueno, pues siguiendo con esta serie de programas de los documentos magisteriales, pues vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor en este día que prepare nuestros corazones y nuestras mentes para seguir profundizando en la fe, especialmente en el credo niceno-constantinopolitano y un poquito en el concilio de Nicea. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, dedicamos el programa anterior a hablar del credo de los apóstoles. Hoy quería hablar un poquito del credo niceno-constantinopolitano. Quizás si nos da tiempo un poquito también del concilio de Jerusalén. Y después espero que también nos dé tiempo del concilio de Nicea. Pero fíjense, ¿qué son los concilios ecuménicos? ¿No? Los concilios ecuménicos son reuniones de los obispos, de todo el ecumene, es decir, de toda la iglesia. Por eso la iglesia es católica, es universal, ¿verdad? En las que se reúnen los obispos con el Papa para revisar una materia de fe y costumbre y definirla. Voy a explicar esto un poquito más, ¿no? Permítanme por unos momentos hablar de algunas frases o fórmulas del credo niceno-constantinopolitano que complementan lo que dijimos en el programa pasado del credo de los apóstoles. Bueno, ya lo dije, pero por si acaso lo repito, ¿no? El credo niceno-constantinopolitano es lo que también llamamos el credo largo y el credo que normalmente decimos todos los domingos en misa, porque es un buen resumen de toda la fe, ¿verdad? Tiene dentro el credo de los apóstoles, que es el credo corto que repasábamos en el programa anterior, más algunas cláusulas o fórmulas que dijo el concilio de Nicea, que nos define la divinidad de Jesús, ¿verdad? Que Jesús es homoousios to patri, ¿no? Dicho en español, consustancial o de la misma naturaleza del Padre. Y luego tiene dentro también lo que dijo el concilio de Constantinopla, que nos habla de la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo es o proviene del Padre y del Hijo, ¿no? Que es Dios, como el Padre y el Hijo. Entonces ya nos ha hecho aquí un resumen de los concilios ecuménicos, ¿no? El primer concilio ecuménico, el de Nicea, que vamos a hablar de él un poquito, se pone en duda la naturaleza divina de Jesús, ¿verdad? Y el segundo concilio ecuménico, el concilio de Constantinopla, pone en duda, ¿verdad? La naturaleza divina del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí vamos a ir viendo cómo los concilios ecuménicos nos van explicando, ¿no? Los misterios de nuestra fe y la Santísima Trinidad. Empieza el credo niceno-constantinopolitano diciéndonos: creo en un solo Dios, porque Dios es uno, ¿no? Nosotros no somos politeístas, ¿no? No creemos en muchos dioses. Fíjense que mucha gente acusa a los católicos de creer en muchos dioses. No, nosotros creemos en un solo Dios, que son tres personas, pero es un solo Dios. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hablamos de eso en el programa anterior cuando hablamos del credo de los apóstoles. Me remito a lo que dije. Pero fíjense cómo aquí se añade un poquito más. De todo lo visible y lo invisible, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Porque Dios es el creador de todas las cosas materiales y espirituales, ¿verdad? Dios también creó a los ángeles. Dios también creó las realidades espirituales. Y qué bonito esto, porque Dios es el creador de todo, ¿no? De lo material y de lo inmaterial, de lo que vemos y de lo que no vemos. No quiero pararme aquí mucho tiempo, ¿no? Pero nosotros, los seres humanos, no somos capaces de ver toda la realidad. Nos perdemos mucho de la realidad porque no somos capaces de ver. Ustedes y yo no podemos ver la realidad espiritual detrás de los sacramentos, pero están sucediendo. Ustedes y yo no podemos ver a los ángeles, pero los ángeles existen. Ustedes y yo no podemos ver a los santos, pero los santos existen. Entonces las realidades invisibles que nosotros no somos capaces de captar con los sentidos, Dios lo creó todo.
Y esas cosas son reales, aunque nosotros no lo veamos. Quizás aquí nos puede servir de ejemplo aquel pasaje del Evangelio de Tomás, ¿no? Donde Tomás dice, no, si yo no lo veo y si yo no meto mis manos, así somos nosotros, ¿no? Y bendito sea Dios, en ese pasaje del Evangelio, pues Dios le concede, Jesús le concede a Tomás ver y meter sus manos, ¿no? Pero Jesús dice, dichosos los que crean sin haber visto. Los que creen sin haber visto somos ustedes y yo, que creemos en todas estas realidades espirituales e invisibles sin haberlas visto, ¿no? Bueno, creo en un solo Señor Jesucristo. Bueno, esto lo hablábamos cuando hablamos del credo apostólico. Hijo único de Dios, ¿verdad? También hablábamos de esto. Nacido del Padre antes de todos los siglos, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Es decir, Jesús no fue creado, ¿no? Y nos lo dice aquí el credo. Por eso Dios nos dice aquí, el Hijo único de Dios nació del Padre antes de todos los siglos. No empezó a existir, ha existido desde siempre, ¿no? Ha sido engendrado por el Padre desde siempre. Dios de Dios, es decir, es Dios, luz de luz, ¿verdad? Ilumina toda la realidad. Dios verdadero de Dios verdadero, ¿no? Es decir, no es una imitación de Dios, no es un Dios de segunda clase, ¿no? Es Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, ¿verdad? No fue creado Jesús, fue engendrado por el Padre, ¿no? Y existe desde que existe el Padre, es decir, desde toda la eternidad. De la misma naturaleza que el Padre, de la misma naturaleza que el Padre. Esto vamos a detenernos aquí un poco más cuando estudiemos el Concilio de Nicea. Los arrianos, que fue la primera gran herejía dentro de la iglesia, decían que Jesús no era de la misma naturaleza del Padre, ¿no? Que Jesús era criatura, que Jesús era un Dios de segundo rango, ¿no? Y tuvo que venir el Concilio de Nicea a decirnos esas palabras griegas, ¿no? Los primeros concilios ecuménicos eran en griego y habían traducciones en latín, ¿no? Homoousios to patri, ¿no? Que aquí decimos en el credo nuestro, de la misma naturaleza que el Padre, ¿no? Se traduce en el latín como consubstantialem, ¿no? Que por eso decimos también a veces en el credo en inglés se dice esto, ¿no? Consubstantial to the Father, ¿no? Es decir, de la misma sustancia, pero es la misma realidad, ¿no? Digamos de la misma naturaleza o consubstancial al Padre, estamos diciendo lo mismo. Por quien todo fue hecho, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? El Hijo creó con el Padre. El Padre es el creador del universo, ¿no? Pero dice San Ireneo de Lyon, tiene una idea muy bonita. San Ireneo de Lyon es uno de los primeros padres de la iglesia. Dice que Dios Padre creó todo con sus dos manos, ¿no? ¿Y cuáles eran las dos manos del Padre? El Hijo y el Espíritu Santo. Porque a Dios no lo podemos separar. Aunque nosotros en nuestra cabeza separemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a Dios no lo podemos separar, ¿no? Dios está unido. Por eso cuando el Padre creaba, estaban con Él el Hijo, como nos está diciendo aquí el credo, y el Espíritu Santo, como nos va a decir el credo más adelante, ¿no? Dice por eso, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. A veces podríamos preguntarnos, y de hecho los primeros padres de la iglesia se hacían la pregunta, ¿por qué se encarnó Jesús? Y la respuesta es muy concreta, ¿no? Nos lo dice aquí el credo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. No era necesario que Jesús hiciera eso. Fíjense que vamos a hacer un poco de teología ficción, ¿no? Podríamos preguntarnos, si no hubiese habido pecado de Adán y Eva, ¿se hubiera encarnado Jesús? No sabemos. Y de hecho ha sido un pleito teológico durante todos los siglos, ¿no? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, y aquí hay escuelas teológicas. No me meto en ese pleito porque no me gusta hacer teología ficción, ¿no? Pero el credo nos dice que es por nosotros los hombres y por nuestra salvación que Jesús bajó del cielo. Y qué bonito esto, ¿no? Que nosotros entendamos que Jesús se encarnó por mí, ¿no? Por mis pecados, por mi salvación. Jesús vino a salvarme y a salvarnos a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Aquí, en el misal romano, los domingos, hay una letra rojita que dice que ahí todos tenemos que inclinar la cabeza en esta parte del credo. A veces lo hacemos, a veces no lo hacemos porque tenemos prisas en estas cosas, ¿verdad? Pero es cuando decimos las palabras, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia a la encarnación de Jesús en el seno de la Virgen María, ¿no? Cómo Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María
por obra del Espíritu Santo, ¿no? No me paré mucho aquí cuando explicamos el credo apostólico, parémonos aquí un momento, ¿no? Nosotros nos llenamos la boca de decir que San José es el papá de Jesús. Sí, a nivel legal y adoptivo, no a nivel físico y biológico, ¿no? San José no tuvo nada que ver con la Virgen María. Y los evangelios son claros y fuertes en este tema, ¿no? Por si alguno tiene dudas, ¿no? La Virgen María no conoció varón, no tuvo nada que ver con San José. Estuvo desposada con San José, pero no tuvieron relaciones, ¿no? Fue por obra del Espíritu Santo que la Virgen María quedó embarazada. ¿Cómo? No me lo pregunten a mí, ¿no? Yo siempre que pienso en este misterio digo, qué tremendo, ¿no? Pensemos nosotros cómo se hacen los bebés, ¿no? No quiero meterme mucho en el tema por si hay algún niño escuchando este programa, ¿no? Pero ustedes y yo sabemos cómo se hacen los bebés. Se necesita un papá y una mamá, ¿no? Para tener los genes y la carga genética de un hombre y de una mujer. En Jesús no hubo eso. En Jesús no hubo eso. En Jesús podríamos decir toda la carga genética de Jesús vino de María, ¿no? Por obra del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo lo hizo Dios? Él nos lo va a explicar cuando estemos en el cielo, porque yo no soy capaz de explicarlo, ¿no? Es un misterio tremendo, pero ya de aquí, de la biología y de la genética, podemos sacar el porqué de la gran conexión de Jesús con la Virgen María, ¿no? Es decir, para Jesús su mamá lo era todo, ¿no? Jesús no, el Padre de Jesús era Dios Padre, era el Espíritu Santo. Lo vemos en aquel pasaje, ¿no? Hace unos días estaba hablando yo de ese pasaje del niño Jesús perdido allá en el templo, cuando María le dice a Jesús, ¿por qué nos hiciste esto, no? Tu padre y yo te buscábamos. Jesús dice, no sabían que tenía que estar en las cosas de mi Padre. Es como si Jesús le estuviera diciendo a María, no, es que mi Padre es Dios, no es San José. Y es la verdad que estamos exponiendo aquí con esta cláusula del credo. Bueno, sigue el credo diciendo, y se hizo hombre. Jesús se hizo hombre. Miren, hoy no voy a tener tiempo de hablar de esto, ¿no? Pero algunas de las herejías de los primeros siglos decían que Jesús no era hombre, que Jesús era un espíritu, que Jesús era un fantasma, que Jesús era solo Dios. Hay muchas corrientes cristológicas que nos hablan de Jesús solo como Dios y no como hombre. Y tuvieron que haber muchísimos concilios ecuménicos para poder definir que Jesús era, como dice el concilio de Calcedonia, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Que Jesús tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina, y que Jesús era una persona en dos naturalezas, ¿no? Todas estas cosas que nosotros sabemos de memoria, porque es lo que creemos y lo que nos expresa la fe, tiene detrás toda una historia cristológica, ecuménica, de concilios, de definiciones dogmáticas, para que nosotros podamos creer todas estas cosas. Pero Jesús es verdadero hombre. Una de las herejías de los primeros siglos eran los gnósticos. Los gnósticos decían que Jesús era solo espíritu, ¿no? Y no era materia. Pero tenemos pasajes del Evangelio que demuestran lo contrario, ¿no? Jesús resucitado come pescado con los apóstoles. Resucitado, no estoy hablando del Jesús no resucitado, que ahí claramente es humano, ¿no? Jesús, lo vemos en los textos de la Pasión, donde Jesús lloró, sangró, bebió, comió como todo ser humano, ¿no? Pero Jesús resucitado también come. Por tanto, Jesús incluso después de la resurrección sigue siendo humano, ¿no? Sigue manteniendo su naturaleza humana, aunque tiene también su naturaleza divina. Y es bien interesante esto, ¿no? Creer que Jesús de verdad se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado, como hablábamos antes, ¿no? En tiempos de Poncio Pilato, como hablábamos antes, ¿no? Padeció y fue sepultado, ¿no? Hablábamos antes de la muerte, el sepultarse de Jesús tiene mucho que ver con la muerte, ¿no? Hubo una tumba de Jesús, hay una tumba de Jesús, ¿no? Hasta el día de hoy uno puede ir a la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y ahí está la tumba de Jesús. ¿Qué pasa? Que la tumba está vacía, ¿no? Porque Jesucristo ha resucitado, pero ahí está la tumba de Jesús. Y ahí estuvo muerto Jesús. Y tenemos pasajes del Evangelio que nos cuentan que olía mal el sepulcro, ¿no? Cuando Jesús ya se había muerto, ¿no? Entonces se murió de verdad. No es una historieta, ¿no? No como dice el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, que los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo y lo escondieron y eso es lo que se contó entre los judíos. No, no es eso, ¿no? Jesús murió, olía mal, se estaba descomponiendo y resucitó, ¿verdad? Al tercer día. Y esto es lo maravilloso de nuestra fe. Bueno, sigue el texto
del credo diciendo, y resucitó al tercer día según las Escrituras, ¿no? Tenemos testimonio escrito en la Biblia de que Jesús resucitó al tercer día. Y subió a los cielos, como hablábamos en el programa anterior, y está sentado a la derecha del Padre. También hablábamos de esto. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Hablamos de esto. Y su reino no tendrá fin. Fíjense que esto es lo maravilloso, ¿no? Cuando celebramos la fiesta de Cristo Rey, es un recordatorio para nosotros de cómo es el reinado de Jesús, que no tiene fin. El reinado de Jesús no acaba. Empezó cuando Jesús se encarnó. De hecho ya existía antes, ¿verdad? Ya Dios reinaba. Y no va a terminar nunca, ¿no? Jesucristo va a ser rey del universo durante toda la eternidad, ¿no? El reinado de Jesús no tiene fin. Es un reinado diferente a todos los demás, ¿no? Los reyes se mueren, los reinados se acaban, los presidentes terminan su gobierno, ¿no? Jesús va a ser rey siempre, ¿no? Incluso dentro de la iglesia, ¿no? Los obispos se retiran, se mueren, los papas también, los sacerdotes los cambian de parroquia, ¿no? Pero el reinado de Jesús no tendrá fin. Por eso Jesús es un rey diferente, ¿no? Después vienen las cláusulas sobre el Espíritu Santo. Fíjense qué interesante. Nos vamos a decir todo lo que dijimos de Jesús, pero lo vamos a decir del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Es decir, que ha creado con el Padre y con el Hijo, ¿no? Las dos manos de Dios, como nos dice San Ireneo de Lyon. Que procede del Padre y del Hijo. Bueno, déjenme pararme aquí un momento, ¿no? Esto dio mucho de qué hablar. En los credos de la Iglesia oriental o de la iglesia ortodoxa se dice que procede del Padre, ¿verdad? Y ahí se queda, porque el Padre es el origen sin origen, como decíamos antes. En los credos de la iglesia latina, por una cuestión que voy a explicar más adelante del tomo de León, ahora que está de moda esto de los papas leones, ¿verdad? Se dice filioque, ¿no? Es decir, procede del Padre y del Hijo, ¿no? Esto significa filioque, ¿no? Y nosotros lo decimos así en la iglesia latina. Y para los ortodoxos, ustedes y yo somos herejes por decir estas cosas, ¿no? Porque ellos dicen, no, el Espíritu Santo solo procede del Padre. Y nosotros decimos, procede del Padre, ¿verdad? Pero también procede del Hijo, ¿no? Porque la Trinidad está unida, ¿no? No podemos separar al Padre y al Hijo. En realidad, doctrinalmente estamos diciendo lo mismo, ¿no? Pero no nos entendemos en cómo explicarlo, ¿no? Por eso, para los ortodoxos, si les preguntamos, nosotros somos herejes, por eso y muchas cosas más que no quiero explicar hoy en este programa porque vamos a estar aquí todo el día, ¿no? Pero una vez me llamó alguien a la parroquia, aquí en Todos los Santos, ¿no? Y me dijo, ¿me puedes explicar esto del filioque, por favor? Y pasé una hora explicándole de lo que estamos hablando. Y me dio mucho que pensar porque dije, o sea, son cosas pequeñas en nuestra fe que tenemos que conocer, ¿no? Para nosotros, Dios Espíritu Santo, o la persona del Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Bueno, sigamos, ¿no? Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es decir, es tan Dios el Espíritu Santo como el Padre y el Hijo, ¿no? Y hay que darle la misma adoración y la misma gloria que a Dios Padre y a Dios Hijo, ¿no? Y sigue el credo diciendo, y que habló por los profetas. Fíjense qué interesante, ¿no? Aquí el credo nos recuerda la inspiración del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas hablaron por obra del Espíritu Santo, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los autores humanos de los libros de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron ellos, pero inspirados por el Espíritu Santo. Por eso las Sagradas Escrituras tienen dos autores, ¿no? Un autor con mayúscula, que es el autor principal, que es el Espíritu Santo, que inspira a los autores humanos con minúscula, que son los que pusieron por escrito lo que el Espíritu Santo les había inspirado. Pero fíjense, es el Espíritu Santo, ¿no? El que habla por medio de los profetas. Creo en la iglesia, ¿no? Bueno, aquí nos va a dar el credo niceno-constantinopolitano, las notas sobre la iglesia. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Parémonos aquí, ¿no? La iglesia es una. No hay muchas iglesias, ¿verdad? Como creemos nosotros. ¿Cuántas veces decimos nosotros, no, si da igual a cuál iglesia vayas, todas las iglesias son lo mismo? No, nos recuerda el credo que la iglesia es una.
y que tenemos que luchar por la unidad, ¿no? Tenemos que rezar por la unidad y tenemos que aspirar a que en algún momento las iglesias cristianas se unan, porque sí, todos creemos en lo mismo, pero que hay que unirnos en la profesión de fe y en la doctrina de la iglesia. Santa, ¿no? La iglesia es santa. Déjenme pararme aquí un momento, ¿no? Porque a veces nosotros vemos los pecados de los miembros de la iglesia y eso nos hace pensar que la iglesia es pecadora. No, la iglesia es santa y no va a dejar de serlo. El pecado existe en los miembros de la iglesia, ¿no? Los que somos seres humanos heridos por el pecado original, pecamos. Pero no es un pecado de la iglesia, es un pecado de los miembros de la iglesia. Por eso la iglesia es santa, pero está formada por pecadores como tú y como yo. Por eso tenemos que recordar que la iglesia es santa, ¿no? Y no va a dejar de serlo, ¿no? Porque Jesús nos ha dicho en las Sagradas Escrituras que las puertas del abismo no prevalecerán sobre la iglesia. La iglesia no va a dejar de ser santa porque está protegida por Dios y por el Espíritu Santo. Y nosotros, los miembros de la iglesia, que dejamos de ser santos cuando pecamos mortalmente, tenemos que ir al sacramento de la reconciliación para volver a la comunión con la iglesia, para volver a ser santos dentro de la iglesia. Bueno, una santa católica, ¿qué significa que la iglesia sea católica? Católica es una palabra griega, católicos, que se traduce al español como universal. La iglesia es universal. Nadie puede adueñarse de la iglesia, ¿verdad? Aunque ha habido momentos en la historia en las que algunas nacionalidades o grupos étnicos o grupos lingüísticos se han querido adueñar de la iglesia es católica, es decir, universal. No es la iglesia de Inglaterra, no es la iglesia de Lutero, no es la iglesia de los maronitas, no es la iglesia de los etíopes. La iglesia es la iglesia católica, es decir, universal. Todos estamos llamados a participar de la iglesia, ¿no? Por eso la iglesia existe en todo el mundo. Por eso en la iglesia se hablan muchos idiomas. Por eso en la iglesia incluso hay diferentes liturgias o celebraciones o ritos dentro de la celebración de la misa, ¿no? Pero la iglesia es católica y apostólica, ¿no? La iglesia tiene un origen apostólico, hablamos de esto antes, ¿no? Jesús fundó la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Fueron los apóstoles los sucesores de Jesús y son ahora los obispos los sucesores de los apóstoles, ¿no? Por eso ser obispo no es cualquier cosa, ¿no? Ser obispo es ser un sucesor de los apóstoles, ¿no? El trabajo de los obispos y el trabajo del Papa, del Santo Padre, es cuidar la fe, custodiar la fe, enseñar la fe, ¿verdad? Ese es el trabajo de ellos y ellos tienen la autoridad del Espíritu Santo para enseñar, ¿no? Sin equivocarse, como hablamos en el primer programa, ¿no? De lo que es el magisterio de la iglesia y por eso existe el magisterio de la iglesia. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, ¿no? Fíjense qué tremendo, ¿no? Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. El bautismo perdona pecados. Y esto es lo maravilloso, ¿no? Que normalmente nosotros estamos acostumbrados al bautismo de niños pequeños, ¿no? De infantes, porque ya crecimos en una iglesia donde no hay persecución. Pero a veces, hasta el día de hoy, hay adultos que se bautizan en la iglesia. Y yo puedo tener 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 años, y si me bautizo a esa edad, Dios me perdona todos los pecados. Por eso, al sacramento de la penitencia o al sacramento de la confesión, uno de los nombres con el que le llamamos es segundo bautizo, ¿no? Porque volvemos, o Dios vuelve a perdonarnos nuestros pecados, ¿no? Por el sacramento de la penitencia. Y por eso es tan importante para nosotros que ya hemos sido bautizados, ir a confesarnos, porque no podemos volver a bautizarnos. Fíjense que esta fue una de las polémicas de los primeros siglos en la iglesia. Habían unos herejes, los anabaptistas, que pensaban que teníamos que volver a bautizarnos para que se nos perdonaran los pecados. Pero no. Solo podemos bautizarnos una vez en la vida, aunque nos cambiemos de iglesia. Y por eso a veces la Iglesia Católica reconoce algunos bautismos de otras denominaciones y se hicieron con agua y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Que es la materia y la forma del sacramento del bautismo. Bueno, para el perdón de los pecados, ¿no? Nos recuerda otra vez el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Espero en la resurrección de los muertos
y en la vida del mundo futuro. Amén. Nosotros estamos esperando la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, es decir, el cielo, la segunda venida de Jesús, como hablábamos en el programa anterior. Fíjense qué bonito, no hemos tenido la oportunidad de repasar todo el credo. Me remito a lo que dije en el primer programa, ¿no? Si a uno le interesa mucho este tema del credo, que es un buen resumen de toda la fe católica, basta leer los primeros capítulos del Catecismo, que son un comentario al credo de los apóstoles y al credo niceno-constantinopolitano, ya no sé hablar, perdón. O también se pueden leer, si alguno de ustedes ya ha leído el Catecismo o no quiere leer el Catecismo, se pueden leer la Introducción al Cristianismo de Joseph Ratzinger, donde el cardenal Ratzinger, que después se convirtió en Benedicto XVI, nos explica el credo. Nos da una explicación profunda y teológica de lo que es el credo. Bueno, fíjense que la primera gran polémica dentro de la iglesia, y déjenme hacer un resumen, se llama el Concilio de Jerusalén, que fue en torno al año 50, ¿no? Más o menos. El Concilio de Jerusalén es una polémica bien interesante, ¿no? Empieza San Pablo sus viajes apostólicos, ¿no? Están los apóstoles todavía vivos y están yendo a diferentes iglesias a evangelizar. Por eso los apóstoles están enterrados por el mundo entero, ¿no? Ustedes y yo sabemos que en Roma está enterrado San Pedro, en la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Lo hemos visto imágenes de esto estos días con la elección del Papa León XIV. También sabemos que en Roma está enterrado San Pablo, en la Basílica de San Pablo Extramuros, ¿verdad? Sabemos que en Santiago de Compostela, en España, está enterrado el apóstol Santiago, el mayor, ¿verdad? Y así, ¿no? Los apóstoles están enterrados por el mundo entero, ¿no? Porque ellos son los fundadores de las iglesias particulares, ¿no? De las comunidades particulares. Ya les decía yo que los Hechos de los Apóstoles se divide en los libros que nos hablan de la misión de Pedro y la misión de Pablo. Pedro y Pablo los llamamos las columnas de la iglesia, ¿no? Porque fueron los primeros que fundaron las primeras comunidades cristianas y los que sostuvieron a la iglesia, ¿no? Ahora, pasa algo bien interesante, ¿no? Pedro y algunos de los apóstoles se encargaron de las comunidades judeocristianas, es decir, de los judíos que se convertían al cristianismo. Esta era la ocupación principal de ellos. ¿Y qué pasa? Que estos judeocristianos o estos judíos que se habían convertido, ¿verdad?, seguían practicando las costumbres judías. Y lo entendemos, ¿no? Lo entendemos porque Jesús también cumplía con la Torá, también participaba de las costumbres judías. ¿Qué pasa? Que por otro lado San Pablo, que lo primero que hacía cuando llegaba a un lugar era ir a predicar a la sinagoga, al lugar donde se congregaban los judíos de la diáspora, los que estaban fuera de Jerusalén, ¿verdad? Porque San Pablo predicó fuera de Jerusalén. Es bien interesante ver esto, ¿no? Que San Pablo era ciudadano del Imperio Romano y hablaba muchas lenguas, ¿verdad? Y eso sirvió para que la iglesia se expandiera y saliera de un círculo judeocristiano. Lo primero que hacían Pablo y Bernabé cuando iban a sus viajes, o Pablo después él solito o con otros compañeros, era ir a la sinagoga, predicar el evangelio en la sinagoga. Y después nos queda claro, porque lo escuchábamos en los Hechos de los Apóstoles estos días, cuando ellos se daban cuenta de que los judíos no querían aceptar el cristianismo, pues empezaban a predicar también a los gentiles o a los paganos, es decir, a los que no eran judíos, y estos se convertían. San Pablo y Bernabé y los compañeros de ellos empezaron a ver maravillados cómo el evangelio llegaba a los que no eran judíos, a los paganos, a los gentiles, y cómo estos se convertían. Y cómo estos tenían más sed que los judíos, ¿no? Y cómo estos tenían más aceptación. Y empezaron a fundar comunidades gentiles de cristianos, o de cristianos venidos del paganismo, de griegos, de macedonios, ¿verdad? De gente que no eran judíos. Empezaron a hacerse cristianos y empezaron a convivir en las comunidades cristianas los judeocristianos y los judeo-gentiles, los cristianos gentiles, ¿no? Es decir, se estaban convirtiendo al cristianismo algunos judíos y algunos que no eran judíos, y empezaron a juntarse en las comunidades.
y empezó a haber una polémica muy grande, ¿no? Y la polémica muy grande es, hay que seguir las leyes de los judíos, hay que seguir las costumbres del Antiguo Testamento. Les pongo un ejemplo, la circuncisión. Ustedes saben qué es la circuncisión por la historia de Abraham. Los judíos observaban la circuncisión, los gentiles no, ¿verdad? Y San Pablo defendía firmemente que no se necesitaba que los gentiles siguieran las costumbres judías. Pero San Pedro, presionado por muchos judaizantes, tenía dudas, ¿verdad? Tenía dudas. Él pensaba que quizás sí se tenía que obligar a los gentiles, a los paganos, a seguir las costumbres judías y a circuncidarse, ¿verdad? Y a cumplir con todas estas cosas que prescribía la ley. Claro, a San Pablo no le gusta esto porque dice él, si nosotros los judíos cumplimos con las costumbres judías, ¿cómo vamos a cargar a los gentiles o a los paganos con esa misma carga, ¿no? Y allí se congregan en lo que se llama el Concilio de Jerusalén. Pedro y Pablo junto con los apóstoles se juntan en Jerusalén. Podríamos contar como el primer concilio ecuménico, ¿verdad? Aunque hay quien le gusta decir que no, pero nosotros creemos firmemente en esto. Y se juntan en Jerusalén Pedro y Pablo para decidir esta cuestión, ¿verdad? En comunión con los demás apóstoles, y toman la decisión en oración con el Espíritu Santo. Por eso en los concilios ecuménicos es tan importante la intercesión y la inspiración del Espíritu Santo. Y toman la decisión, Pedro y Pablo, de que no se puede exigir a los gentiles, a los paganos, las prácticas judías, ¿no? No se les puede exigir esto, ¿no? Y entonces Pedro y Pablo hacen un acuerdo en el Concilio de Jerusalén, ¿no? Que a los judaizantes, a los judeos cristianos, que sigan practicando sus costumbres judías, no pasa nada. Pero a los gentiles, a los paganos, no hace falta que les impongamos este peso, ¿no? Porque no los estamos convirtiendo al judaísmo, ¿no? Los estamos convirtiendo al cristianismo, a la fe, al camino de Dios. Bueno, bien interesante, ¿no? Esto es lo que podríamos llamar el primer concilio ecuménico, que se llama el Concilio de Jerusalén, porque fue una reunión en Jerusalén. Bueno, podríamos decir que los concilios ecuménicos, como les decía antes, son reuniones de los obispos de toda la cristiandad, ¿no? Para decidir algunos temas importantes en la fe. Después del Concilio de Jerusalén, pues hubieron muchos concilios regionales. Fíjense que pueden haber concilios ecuménicos y pueden haber concilios regionales. ¿Qué significa esto? El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico. Fueron obispos de todo el mundo al Vaticano para que existiera el Concilio Vaticano II. Bueno, eso es un concilio ecuménico. Pero pueden haber concilios regionales, ¿no? Es decir, el obispo de Arlington puede hacer un concilio para la diócesis de Arlington, ¿verdad? O el obispo de Baltimore puede hacer un concilio para la diócesis de Baltimore. Fíjense que existe algo que se llama el Catecismo de Baltimore. ¿De dónde salió eso? De un concilio regional en Baltimore de la arquidiócesis de Baltimore. Porque los obispos también tienen autoridad para hacer concilios regionales y para escribir un documento, ¿no? Pero nosotros estamos hablando más y nos importan más los concilios ecuménicos, ¿no? Que son concilios a los que vienen muchos obispos de toda la cristiandad para resolver un problema, ¿no? De fe o de costumbre. Es bien interesante porque de los concilios regionales hay muchos, ¿no? Podríamos citar algunos, por decir alguno de memoria, ¿verdad? El concilio de Elvira, ¿no? El concilio de Elvira, que es la actual Granada en España, impuso en las iglesias de rito romano, especialmente las occidentales, la práctica del celibato en los sacerdotes, ¿no? Por eso en las iglesias orientales no se hace mucho, porque eso fue un concilio regional. Podemos hablar otro día de este tema, que no es el tema que nos ocupa, pero así hay muchos concilios regionales que son muy importantes en la iglesia. Yo querría centrarme en los concilios ecuménicos para centrarnos en algo y para hacer un resumen, porque si no los voy a aburrir, ¿no? De estar con tanto programa y hablando tanto, ¿no? Pero el primero de los concilios ecuménicos, ¿verdad? Después del concilio de Jerusalén, que ya hablábamos de él, ustedes y yo, es el concilio de Nicea. Y Nicea es la actual,
Déjenme explicar un poco de geografía, perdón, ¿no? El Imperio Romano era muy grande en los primeros siglos, ¿no? Tan grande que había un Imperio Romano occidental y un Imperio Romano oriental. Llegó un momento en el que la extensión era tan grande que el imperio tuvo que partirse en dos. Y dejó de haber un emperador y empezaron a haber un emperador en el oriental y un emperador en el occidental. Y habían dos capitales, ¿verdad? Va a parecer que me gusta la geografía y la historia, pero bueno, vamos a seguir. La capital del Imperio Romano Occidental era Roma, ¿verdad? Y la capital del Imperio Romano Oriental era Constantinopla. Ustedes me dirán, ¿y dónde está eso, padre? Bueno, actualmente Turquía, que ahora nos parece un país árabe y musulmán, ¿verdad? Y lo es de muchas maneras, pero era centro del cristianismo, ¿no? Turquía, donde estaba antes Constantinopla, era una sede muy cristiana, ¿no? Durante muchos siglos habitaron cristianos ahí, ¿no? Ahora mismo la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, que es una de las iglesias más bonitas del mundo, sigue estando ahí. Ahora es una mezquita, ¿no? Porque los musulmanes se quedaron con ella y le hicieron una mezquita. Pero Turquía y muchos lugares que ahora son árabes y musulmanes fueron lugares cristianos, ¿no? Hoy no me va a dar tiempo a meterme en este tema, ¿no? Pero es todo el tema de las cruzadas, ¿no? Y cómo los musulmanes y los cristianos lucharon por los territorios, ¿no? El ejemplo más claro es Tierra Santa, ¿no? Que ahora mismo sigue siendo un lugar de mucho conflicto, ¿no? Pero que nos baste decir con que la capital del Imperio Oriental era Constantinopla, la actual Turquía, ¿verdad? Y el primer concilio ecuménico se celebró ahí, en el año 325, ¿no? En los primeros siglos de la iglesia. Podríamos decir que la primera polémica llegó rápido, ¿no? Ya hablábamos del concilio de Jerusalén en el año 50, ¿verdad? Llegó bien rápido la primera polémica, pero la segunda polémica, habían habido más, por eso existen algunos concilios regionales, ¿verdad? Pero la segunda gran polémica llegó rápido. ¿Y qué pasó? Pasó aquí que había un señor que se llamaba Arrio, que era sacerdote, que decía que Jesús no era Dios, ¿verdad? Que Jesús no era de la misma naturaleza del Padre y que Jesús fue creado en el tiempo. Claro, fíjense que dicho así uno podría decir, es verdad, es verdad. Y de hecho hay muchos cristianos y muchas personas a día de hoy que piensan como él, ¿no? Pero en nuestro tiempo ya está definido esto, ¿no? Que Jesús es consustancial al Padre, de la misma naturaleza que el Padre, que fue engendrado, no creado, que no es criatura. Pero eso existe por el concilio de Nicea, ¿no? Y el concilio de Nicea en el año 325 fue una reunión de todos los obispos a nivel católico, a nivel, podríamos decir, universal, ¿verdad? Del imperio occidental y del imperio oriental se reunieron en esa ciudad antigua que se llamaba Constantinopla en el año 325 para discutir sobre si esto era verdad o no era verdad. Los opositores más grandes a Arrio eran un tal Atanasio, San Atanasio, que ustedes lo conocen, ¿verdad? Y otros más, ¿verdad? Habían otros teólogos que luchaban contra esto, pero quizás el que más llama la atención es San Atanasio, ¿no? San Atanasio, que el pobre fue desterrado durante muchos siglos, ¿no? San Hilario también, ¿no? Estos santos que fueron desterrados porque el imperio se convirtió totalmente al arrianismo. Fíjense que fue la primera gran crisis de fe, quizás una crisis de fe de las más grandes que ha habido en la historia de la iglesia, ¿no? Todos eran arrianos. La mayoría de creyentes creían que Jesús no era de la misma naturaleza que el Padre y que Jesús era creado y que Jesús no era Dios. Bueno, y fueron algunos poquitos cristianos católicos como San Atanasio, como San Hilario y como otros santos que defendieron la fe, ¿no? Defendieron que Jesús era homoousios to patri, ¿no? De la misma naturaleza del Padre, engendrado, no creado, como nos va a decir después el concilio de Nicea. Pero fue una pelea, ¿no? Estos santos como San Atanasio fueron al destierro, ¿no? Los echaron de su tierra, los echaron de su diócesis para que renegaran de la fe.
para que se convirtieran en arrianos. Y lo más curioso de este concilio ecuménico es que fue convocado por el emperador Constantino, porque era una crisis religiosa, pero era también una crisis política, ¿verdad? Se estaban peleando los arrianos contra los no arrianos, y el emperador, que no era una figura religiosa, ¿verdad?, sino una figura política, convoca el concilio de Nicea para calmar esto, ¿no?, para definir, ¿no? Y el Papa y los obispos se reúnen en Nicea para resolver este problema, ¿no?, para discutir cómo se puede llegar a la fe, cómo se puede llegar a la paz, y cómo puede haber unidad doctrinal, ¿no? Ahora el Papa León nos está hablando a todos de la unidad, ¿no?, y de la importancia de salvar la doctrina. Y qué bueno, porque a veces se nos olvida, ¿no? A veces la doctrina y la unidad nos parecen cosas no muy importantes. Pero en la historia de la iglesia ha estado muy mal en los momentos en los que no se ha cuidado la doctrina y en los momentos en los que no hemos luchado por la unidad, como en la crisis arriana. Como les digo, era una guerra, ¿no? Casi todo el imperio era arriano, ¿no? Y el emperador Constantino tuvo que convocar el concilio de Nicea para resolver este problema, ¿no? Y el Papa y todos los obispos fueron a Constantinopla a intentar resolver este tema. Fíjense, podríamos decir qué importante es todo esto, ¿no? Del arrianismo podríamos decir Arrio, que era un sacerdote de Alejandría, de una ciudad no muy lejana, enseñó que Jesús no era de la misma esencia que Dios, sino que era una criatura creada por Dios. Esta doctrina, conocida como el arrianismo, dividió la iglesia y amenazó la unidad, ¿no?, de lo que hablaba yo ahorita, ¿no? Era un problema no solo religioso, unos creían que sí, otros creían que no, se peleaban entre ellos, habían discusiones en la iglesia, ¿verdad?, y fuera de la iglesia, pero también dividió el imperio, ¿no? Estaba dividido entre los arrianos y los que defendían la fe. Les decía antes que muchos santos fueron desterrados, ¿no?, como San Hilario o como San Atanasio, por ejemplo, ¿no?, por defender la verdadera fe, que Jesús era de la misma naturaleza que el Padre. Constantino, que fue una figura importante en la historia de la humanidad y en la historia del Imperio Romano, ¿no?, deseando la paz religiosa y la estabilidad del imperio, convocó el concilio, ¿no? ¿Qué quería Constantino? Que hubiera paz, ¿verdad?, que no se pelearan y que en su imperio hubiera estabilidad, ¿no?, porque las peleas, las discusiones hacen que haya mucha inestabilidad, ¿no? Ahora vivimos en un mundo dividido, ¿no? En los Estados Unidos, con el tema de la política, que ni me quiero ni meter, estamos muy divididos y polarizados, ¿no? Pero también dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y para que haya paz y para que haya estabilidad, pues tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Por eso era tan bonito escuchar esa homilía del inicio del pontificado del Papa León, ¿no?, donde nos llamaba a la unidad, ¿no?, y nos decía que íbamos a unir la Iglesia por medio del amor y por medio de la paz. Todos, ¿no?, los que pensamos de una manera y los que piensan de otra, ¿no?, los que hablamos español y los que hablan chino, ¿no?, todos somos uno en Cristo, ¿no?, y tenemos que unirnos en Él, ¿no? Bueno, pues Constantino convocó este concilio, ¿no? ¿Quiénes participaron? Los obispos de todo el Imperio Romano, ¿no? Se reunieron para hablar de este tema, ¿no? San Atanasio es probablemente el representante más fuerte de los que defendían la doctrina católica, ¿no?, pero habían ahí otros representantes. Durante este concilio, podríamos decir, se llevó a cabo debates intensos sobre la figura de Jesús, ¿no?, con citas bíblicas para revisar, ¿no? ¿Jesús es Dios? ¿Jesús es criatura? ¿Jesús fue creado? ¿Fue engendrado? ¿Existía? ¿Lo creó el Padre en algún momento? Tuvieron que discutir sobre estas cosas. Ahora ustedes y yo la tenemos muy clara, ¿no? Pero ellos no lo tenían muy claro en esta época, ¿no? Por eso tuvieron que hacer el concilio de Nicea. Pasa algo bien interesante, ¿no? Después del concilio de Nicea se crea una fórmula doctrinal, ¿no?, que ustedes y yo la hemos leído antes en el credo niceno-constantinopolitano, ¿no?, que es el credo de los apóstoles más lo que dijo el concilio de Nicea, más lo que dijo el concilio de Constantinopla. ¿Cuál es el fundamento del credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Se convierte en el núcleo de la fe, ¿no? Decir que Jesús es homoousios to patri, ¿no?, es decir, de la misma naturaleza del Padre o consustancial al Padre, y que fue engendrado, no creado. Bueno,
Esto contribuyó a la unidad doctrinal y a la paz, ¿verdad? Después de esto se condenó a Arrio por hereje, ¿verdad? Por enseñar algo que estaba fuera. Fíjense que en esto la iglesia es madre y es maestra, ¿no? Vamos a ir viendo los diferentes concilios ecuménicos y vamos a ir viendo cómo la iglesia condena a los herejes. A veces tenemos la idea medieval de lo que significa condenar a un hereje, ¿no? Con la idea de la Inquisición. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero siempre la iglesia da la oportunidad de que las personas se retracten si están enseñando algo que está mal. Si alguien enseña algo que está mal, la iglesia le dice, oye fulanito, por favor, estás enseñando esto mal, puedes corregirlo. Y si uno está dispuesto a corregirlo, ya está, asunto arreglado, ¿verdad? La iglesia no quiere excomulgar a nadie. La iglesia no quiere nombrar hereje a nadie. La iglesia quiere que todos estemos en paz y en tranquilidad, con unidad doctrinal dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que son tan soberbias, o hay personas que tienen tanto amor propio y tanto orgullo, o que piensan que nunca se equivocan, que no son capaces de retractarse, ¿no? Por eso a Arrio y a otros herejes de la historia de la iglesia, aunque la iglesia les dio la oportunidad de arrepentirse, de retractarse y de cambiar su modo de pensar para asumir la enseñanza de la iglesia, no quisieron. Entonces la iglesia tuvo que excomulgarlos, ¿no? Es decir, sacarlos del seno de la iglesia. No porque los excluíamos, sino para que no dañen la fe de las personas buenas. Y esto es muy importante, ¿no? Por eso hasta el día de hoy la corrección fraterna es un tema muy importante para la iglesia. La iglesia siempre nos corrige cuando enseñamos algo que no está bien. Sin ir más lejos, esta mañana yo veía un video en YouTube de un sacerdote poniendo el video de otro sacerdote que se había equivocado en algo que había enseñado y pedía perdón y decía, me equivoqué, no dije bien esto, lo que quise decir fue esto. Y qué bonito, porque eso nos demuestra la unidad y la humildad que tiene que reinar en la iglesia católica, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a corregirnos. Ustedes y yo podemos enseñar cosas erróneas. De hecho, lo hacemos muchas veces, por desgracia. Y no pasa nada, ¿no? Si alguien se nos acerca y nos dice, padre, esto que dijo está mal, uno tiene que estar dispuesto a decir, quizás, ¿no? Voy a revisarlo, voy a ver, y si está mal, voy a corregirme. Esto es parte de la humildad, de la unidad de la iglesia y de lo que significa ser hijo de la iglesia, ¿no? Estar dispuesto a enseñar siempre lo que enseña la iglesia y tener el espíritu de saber siempre que lo que enseña la iglesia siempre es verdad y lo que enseño yo, no. Yo puedo equivocarme, ¿no? La iglesia no. Por eso, cuando no entendemos una enseñanza de la iglesia, ¿qué hacemos nosotros en nuestra mentalidad moderna? Decimos, me voy a buscar otra iglesia, ¿no? O me voy a ir de la iglesia. ¿Y a quién le hacemos el daño? A nosotros mismos. En la mentalidad antigua o en la mentalidad de los padres de la iglesia era, no entiendo esta enseñanza de la iglesia, voy a intentar entenderla. Voy a estudiar más sobre este tema. Hasta el día de hoy nos pasa esto. Así que si usted que me está oyendo está diciendo a sus adentros, es que no me gusta la enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio, o no me gusta la enseñanza de la iglesia sobre la familia, o no me gusta la enseñanza de la iglesia sobre la fecundidad, o no me gusta la enseñanza de la iglesia sobre la fecundación in vitro, ¿no? Bueno, en lugar de pensar que usted es más inteligente que la iglesia y que usted le va a decir a la iglesia lo que está bien y lo que está mal, pensemos al revés. Pensemos que ustedes y yo somos hijos de la iglesia y que lo que tenemos que hacer es, cuando nos cuesta entender alguna enseñanza de la iglesia, averiguar más, profundizar más y entender como hijos de la iglesia que la iglesia enseña esas cosas por nuestro bien. Bueno, se me acabó el tiempo, así que ya seguiremos avanzando en los concilios ecuménicos. Vamos a dejarlo aquí y vamos a terminar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos en esta pequeña reflexión sobre el credo niceno-constantinopolitano, sobre el concilio de Jerusalén y sobre el concilio de Nicea. Le pedimos al Señor que nos siga dando a todos corazones de hijos de la iglesia y que nos dejemos corregir y que dejemos que la iglesia nos enseñe con la sabiduría de Dios y del Espíritu Santo. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de la Esperanza, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.